Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, seguidores de Audioteca Católica. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que abajo entres y encuentres el enlace que te lleva al curso completo de Lección Divina para que puedas entender de qué trata este camino de oración. Allí encontrarás toda la base teórica de esta práctica. Y antes de comenzar, te debo pedir una colaboración muy especial. Ese me gusta, ese dedito arriba, que es tan importante para la plataforma YouTube, para que nos sigan promoviendo a muchas más personas. Es uno de los requisitos que YouTube coloca para promover los videos. Para ellos eso es señal de que el material que estamos subiendo es valorado por las personas que nos siguen. Entonces te invito a que nos apoyes. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la práctica de hoy con una oración. Te invito a que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Voy leyendo en voz alta mientras sigues la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y es momento de repasarlo y de subrayar las partes más importantes para que así vayamos teniendo una comprensión más clara de lo que acabamos de leer. Este paso es muy importante para poder llegar a la meditación del texto, es decir, a comprender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. No te desesperes si a la primera no descubres el mensaje de Dios,
Poco a poco, el Espíritu Santo irá ablandando tus sentidos interiores para que puedas escuchar esa voz de Dios que habla a tu corazón. Vamos entonces, y lo hago contigo. Bien, entonces debo comenzar por compartirte la siguiente reflexión. Ya estamos cerca de la Semana Santa, en la que conmemoramos y actualizamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde la cuarta semana de Cuaresma, los textos cotidianos de los evangelios están sacados casi exclusivamente del Evangelio de Juan. Dos capítulos que acentúan la tensión dramática entre un lado, la revelación progresiva que Jesús hace del misterio del Padre, que lo llena totalmente, y por el otro, la cerrazón progresiva de parte de los judíos, que se vuelven cada vez más impenetrables al mensaje de Jesús. Lo trágico de esta cerrazón es que se hace en nombre de la fidelidad a Dios, es decir, rechazan a Jesús en nombre de Dios. Esta manera que Juan tiene de presentar el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas no es solo algo que aconteció en el pasado, es un espejo de lo que sigue aconteciendo hoy. Algunas personas se transforman en bombas vivas y matan a otros en nombre de Jesús. Nosotros, en nombre de Jesús, los miembros de las tres religiones del Dios de Abraham, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, nos condenamos y nos enfrentamos mutuamente. Y a lo largo de la historia ha sido así. Es tan difícil y necesario el ecumenismo entre nosotros. En nombre de Dios se hicieron muchas barbaridades y se siguen haciendo hasta hoy en día. La Cuaresma es un tiempo importante para pararse y preguntarse cuál es la imagen de Dios que habita en mi ser. Vamos al versículo 31 hasta el 33 de este capítulo 10 y nos habla de los judíos que quieren apedrear a Jesús. Esta es la parte importante de estos 3 versículos. Nos dice, los judíos buscan piedras para matar a Jesús. Y Jesús pregunta, muchas obras buenas de parte del Padre les he mostrado, ¿por cuál de estas obras quieren apedrearme? Y la respuesta fue, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Quieren matar a Jesús por blasfemia. Ese es el pecado. La ley mandaba apedrear a esas personas. Versículo 34 hasta el 36. La Biblia llama a todos hijos de Dios. Quieren matar a Jesús porque se hace pasar por ser Dios, y Jesús les responde en nombre de la ley misma de Dios. Les dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses son? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le dicen que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Tenía lógica esto que les resalta Jesús y les habla de su misma ley, de lo que tenían ellos escrito como ley, de lo que ellos seguían al pie de la letra. Y seguramente con esa respuesta Jesús los desconcierta, los desubica. Versículos 37 y 38. Y menos creen en las obras que hago. Jesús vuelve a hablar de las obras que hace y que son revelación del Padre. Si no hago las obras del Padre, no me crean.
Pero si las hago, aunque a mí no me crean, créanle a las obras, y así sabrán y conocerán al Padre que está en mí, y yo estoy en el Padre. Las mismas palabras que Jesús pronunciará para los discípulos en la última cena. Esto tiene una relación con ese momento y busquemos ese pasaje que está en Juan 14 del 10 al 11. Versículos 39 hasta el 42. Quieren de nuevo matarle, pero él se escapa de sus manos. No había llegado la hora, evidentemente, y no hay ninguna señal de conversión en ellos. Siguen acusando a Jesús de blasfemia e insisten en querer matarle. No hay fruto para Jesús el continuar hablándoles, explicándoles. Su muerte ya está decretada, pero su hora no ha llegado todavía. Y entonces Jesús sale y atraviesa el Jordán para el lugar donde Juan había sido bautizado. Así muestra continuidad en su misión con la misión de Juan. Ayudaba a la gente a percibir la línea de Dios en la historia. La gente conoce en Jesús a aquel que Jesús había anunciado, es decir, el Padre. Entramos al segundo paso de la lección divina, nos encontramos con la meditación y es momento de preguntarnos qué me dice el texto. Y aquí cada uno debe situarse en su situación personal, en lo que Dios le está diciendo al corazón a cada uno. Entonces te voy a compartir algunas cosas que he considerado importantes para mi meditación personal y tú puedes agregarles las tuyas propias. Lo importante es que hagas esta práctica tratando de escuchar esa voz de Dios que habla a tu corazón. Vayamos a hacerlo. El primer detalle que he considerado importante resaltar en la lectura es cuando cogen las piedras, toman las piedras y tratan de apedrearlo. Esa señal, ese símbolo de tomar las piedras, esa señal de violencia que levanta Jesús en ellos. Jesús tenía ese poder de sacar lo peor del ser humano, de sacar ese gesto de violencia, esa reacción de rechazo que generaba esa violencia en ellos. Hoy en día, los que no creen con la misma impiedad, bramando el furor y rehusando obedecer a sus palabras, emplean contra el Señor, que está sentado en los cielos, todo su furor sacrílego. Lanzan sus palabras, que son como piedras, y si pudieran, lo volverían a traer de su trono a la cruz. Todavía esto sigue aconteciendo. Cuando vemos los sacrilegios que suceden al Santísimo Sacramento. El no creer la presencia real de Dios allí, en ese pedacito de pan. Un Dios que se hace pan, que se hace nuestro alimento. Y siguen atacando a través de palabras, a través de gestos, de incredulidad. Seguimos lanzándole piedras a Jesús. ¿Cuántas de mis actitudes quieren apedrear a Jesús? También en el débil, en el que no piensa como yo, en el que me contradice, en el que me fastidia. Jesús también está allí, en ese hermano, en esa hermana. Solo que, al igual que veían en Jesús, no lograban ver a esa imagen de Dios. Veían que hacía cosas buenas, pero en ellas no reconocían a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos puede pasar igual con alguna persona? Vemos sus obras buenas, pero la persona no nos cae bien.
Por tanto, atacamos. Y Jesús les dice, no vean no me vean a mí, vean las obras buenas que hago y créanle a ellas, porque ahí está Dios. Entonces, preguntémonos, ¿tengo alguna piedra en mi mano lista para tirársela al que se ha equivocado o tal vez al que se ha caído? Aquel que se ha equivocado, ha cometido algún pecado o anda por mal camino. También allí está Jesús. Podemos apedrear a esa gente que consideramos que con sus actos no nos revela a Dios, pero allí está la presencia de Dios también, porque es un hijo e hija de Dios. Es profundo y complicado entender estos misterios de Dios y debemos ser muy sutiles para poder comprender las señales que Él nos da a cada momento de su presencia entre nosotros. El otro aspecto, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Nuestro pecado no ha sido el de haber pensado en convertirnos en Dios, sino de querer que Dios se convierta en aquello que nosotros pensamos. Un Dios de esclavitud, envidioso de la libertad y de la vida del hombre. Si Dios nos da tanto, nos concede el milagro constante de la vida, ¿por qué no creemos aún en Él? ¿Por qué dudamos? ¿Qué milagro necesito ver para creer? Si todos los días Dios nos regala maravillas, ¿cómo no creer en Él? Pido más milagros y también Dios me va a reclamar más, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces cuidado con exigirle más señales a Dios de las que nos da. Seamos humildes y creámosle. Creamos en su presencia, creamos en que Él se nos muestra cada día y seamos agradecidos. Tercer aspecto, todo lo que Juan decía de este era verdad. Juan dedicó su vida a dar testimonio de Cristo hasta que apagaron su voz. ¿Qué le hicieron a Juan? Lo mataron, le cortaron la cabeza. ¿Cuántos profetas, cuántas personas que dicen la verdad en nombre de Jesús hoy en día le siguen cortando la cabeza, lo siguen acallando? Perdón. Pero no todos sus discípulos siguieron a Jesús. Se están refiriendo a los discípulos de Juan. No todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Muchos incluso lo criticaban y preferían a Juan que a Jesús. Sin embargo, los que lo siguieron se dieron cuenta de que todo lo que decía Juan era verdad. Conocieron a Jesús por la experiencia personal. ¿Y tú y yo cómo conocemos a Jesús? ¿Conozco a un Jesús vivo y personal o solo un Jesús que he oído hablar de él, de las experiencias que otros me han contado? ¿No desearía yo ser un testimonio vivo de los milagros que Jesús hace en mi vida? Pídele al Espíritu Santo en tu oración conocerlo y experimentarlo vivo y real. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Es momento de responderle al Señor a través de mi oración personal. ¿Qué me ha hecho sentir y cómo le respondo a Dios? Te invito a que me acompañes y luego tú hagas tu propia oración personal y la anotes en tu cuaderno espiritual. Padre bueno, perdóname las veces que he tomado piedras para tirarlas
con mis críticas y juicios a Jesús presente en mis hermanos. Quítame ese orgullo y cerrazón de corazón al sentir que tengo siempre la razón. Quiero poder experimentar a un Jesús vivo y real, presente en mi vida, en mi día a día, para que me convierta y pueda transmitirlo con mi testimonio a los demás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Acción. Actúo. Llevo esta palabra a mi vida, a la práctica. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y es momento de que nos detengamos a revisar en la meditación cuál es el aspecto que me ha tocado más. ¿En qué estoy fallando? Y en eso que estoy fallando, ofrecerle al Señor un propósito de cambio, un propósito de mejoría, por supuesto, pidiendo la ayuda de su gracia, que Él venga a cada uno de nosotros a través de ese Espíritu Santo para que podamos llevar a la vida esta palabra y hacerla realidad y que viva entre nosotros. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Si consideras importante este video, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Puedes otras personas estar necesitando también reflexionar y meditar y orar con la palabra. Acercarse más a Dios y qué manera más certera, más real que a través de la palabra y aprender este camino de oración que nos lleva a su corazón. Bien, te doy mis mejores deseos para que tengas un excelente Viernes Santo, viernes que anteriormente se llamaba de concilio y ahora ya es el viernes que nos prepara la antesala a la entrada a la Semana Santa. Que podamos vivir este viernes de ayuno, abstinencia y oración santamente de la mano de María Santísima. Que tengas un excelente día. Te digo hasta mañana si así Dios lo permite. Dios te bendiga.